digo que vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos y voy a leer desde el versículo 26 y 27 porque es aquí donde hilamos lo que vamos a continuar estudiando. Y es que en estos versículos se habla de que un día todo Israel se salvará. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este es el pacto que Dios ha hecho con ese pueblo. Y veíamos que el hecho de que diga que todo Israel se salvará no quiere decir que esto será como en automático. Todas las personas que se salven en ese entonces, a quien la Biblia le llama un remanente fiel, un sobrante, un grupo, tendrán que cumplir las condiciones que siempre se han tenido que cumplir. La de creer y aceptar a Jesús como el Mesías y como su Salvador. O sea, no es un hecho que solo por estar en cierta situación o solo por pertenecer a un grupo étnico se salvarán. No, será porque al final estas personas, como dice Isaías, vendrá de Sión el libertador para apartar a Jacob de la impiedad, es decir, a Israel. Entonces veíamos que en ese momento se va a cumplir lo que Pablo ha venido hablando, de que estos judíos serán injertados nuevamente en el olivo, precisamente por la bondad de Dios hacia ellos. Es esto que de lo que estamos hablando es algo que el profeta Ezequiel ya había mencionado muchos siglos atrás. En el capítulo 37 de este libro se nos habla precisamente de esto. Se nos dice que el profeta está en un valle lleno de huesos y pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Volverán a tener vida? Así lo dice en el versículo 7 y 8. Profeticé pues cómo me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En el sentido escatológico de esta profecía, llevamos más de 2000 años en que Israel ha sido huesos secos. Y aunque en la actualidad algunos se han reagrupado en su tierra, han regresado a ella, no ha sido algo espiritual como se espera. Se han reunido, pero en incredulidad. Más adelante, en los siguientes 2 versículos, dice así: Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profeta Isaías habla de la incorporación de la vida espiritual en esos huesos. Esto, como les decía, dentro del sentido escatológico de la profecía, esto sucederá cuando regrese el Señor Jesucristo en gloria a establecer su reino, y entonces se cumplirá lo dicho no solamente por Ezequiel, sino por muchos profetas. Dice en Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Parece entonces los judíos estarán subiendo a Jerusalén para la batalla final y Jesús vendrá para matar a los enemigos de Dios y los enemigos de Israel.
Así que esto nos está hablando de una restauración futura o una conversión de gran alcance que sucederá para entonces. Dice en Zacarías 13, 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto nos está hablando precisamente también que al final de los tiempos, ese remanente fiel saldrá de entre la tercera parte de los judíos que todavía vivan para ese momento. Esto quiere decir, según lo que nos acaba de decir Zacarías, que para entonces 2/3 partes no lo lograrán porque ya para entonces habrán muerto. Entonces, imagínate, estamos hablando que dentro de toda la población judía que exista en ese entonces, 2/3 partes morirán dentro de este proceso de la tribulación y solamente una tercera parte quedará viva. Las estadísticas dicen que actualmente 1 millón de personas de descendencia judía creen en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Como le dicen ellos. Sin embargo, hay aproximadamente 15 millones de judíos en el mundo, lo cual en proporción sigue siendo un porcentaje muy bajo, viene a ser como un 6%. Pero en ese entonces, pues los números van a ser mucho, mucho mayores. Y yo estoy convencido que lo que hará que se salven dentro de esa tercera parte que queden de personas vivas será el hecho de que verán regresar al Señor Jesucristo en las nubes, como dice la Biblia, con todos sus santos. Todos aquellos judíos que lo reconozcan como el bendito que viene en el nombre del Señor, el Redentor y soberano Rey, serán salvos. Al ver la manifestación de Jesús, dice la Biblia, porque mirarán al que traspasaron, lo reconocerán y lamentarán haberlo matado en su primera venida. Fíjate cómo dice esto Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Imagínate la impresión que tendrán todos aquellos judíos que de pronto estén esperando al Mesías y vean al Mesías que un día despreciaron, viniendo, bajando en las nubes, simplemente para salvarlo de la muerte segura que tendrían sus enemigos sobre Israel. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, imagínate la impresión. Tú ahorita puedes hablar con cualquier judío, ¿verdad? Y hay algunos que no solamente no reconocen a Jesús como Mesías, sino que hablan mal de él, con insultos y con desprecio. Pero esa va a ser la sorpresa de sorpresas que tendrán, porque como les decía, van a poder identificar a Jesús por quién es, por las heridas que tendrá, y entonces se lamentarán rotundamente por él. Entonces esto los va a llevar a la conversión. En ese momento, en donde estén reunidos en Jerusalén, ¿verdad?
ya terminado este proceso, el reino de Dios se establecerá en la tierra, como lo dijo Jeremías 33, 14 al 16. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicias, aquí está hablando de Jesús, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Por fin, en ese momento, ¿verdad? Aquellas ramas antes desgajadas serán injertadas nuevamente en el olivo, del que nunca debieron salir. Pero como ya vimos, su incredulidad y su dureza de corazón hizo que Dios tratara con ellos. Dice en Romanos 11:27, continuando con nuestro estudio, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sobre este versículo, ¿verdad? Comenta Stott, reuniendo estas verdades en una, el Redentor vendría para obtener el arrepentimiento del pueblo y en consecuencia su perdón de acuerdo con la promesa del pacto de Dios. Fíjense cómo este teólogo hace énfasis en esto. Jesús vendrá, pero tendrá que haber, para que se cumpla el pacto, arrepentimiento por parte del pueblo y por parte de Dios, el perdón. Porque así son las condiciones del pacto, porque así siempre han sido las condiciones para ser salvos. Dice en Jeremías 31, 33 y 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En ese momento, pues Dios estará cumpliendo precisamente esta promesa hecha siglos atrás que nos comunicó el profeta Jeremías. Esto, pues, será la conclusión del nuevo pacto que Dios hará con Israel. Dice en Romanos 11, 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio, está hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y es que aquí precisamente estamos viendo una paradoja por parte de este pueblo, ¿verdad? Porque por un lado se han vuelto enemigos de Dios al rechazarlo, pero al mismo tiempo son amados por Él. ¿Por qué? ¿Por qué son amados por Él? Pues en relación a que ellos fueron elegidos por Dios para ser su pueblo. La actitud de los judíos hacia el Evangelio, lo hemos estado viendo en toda esta carta, ha sido no solo de rechazo, sino de oposición a que el Evangelio se predique. Esto ha hecho que estos judíos se hayan convertido en enemigos de Dios. Pero esto, en un sentido, dice Pablo, ha redundado en beneficio de los gentiles, ya que su rechazo provocó que fuéramos injertados en el olivo, ¿verdad? Recuerdan. Por otro lado, dice Pablo,
no podemos olvidar que Israel es el pueblo elegido, fue seleccionado de entre todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Es el pueblo especial de Dios y por este motivo son amados por Él. Así que como a sus padres les hizo promesas, esas promesas los van a alcanzar también a ellos. Fíjate cómo dice en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Desde entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo la poderosa mano de Dios ha estado guiando y protegiendo a un pueblo por amor de su nombre, o sea, por Dios, ¿verdad? Porque todos los pueblos de alrededor sabían que Dios los había escogido. Y Dios, a pesar de la desobediencia de ellos, tenía que redimir su nombre. Y por eso, desde entonces, desde que fueron rescatados de Egipto, hemos visto cómo Dios ha estado sobre este pueblo de Israel, protegiéndolos, sacándolos adelante, hasta la fecha lo vemos. Me acuerdo ahorita no me acuerdo cómo estaba la situación, pero alguien le decía a otra persona, si tú quieres una prueba de que Dios existe, ve al pueblo de Israel. O sea, la forma milagrosa como ha subsistido y ha salido adelante durante tantos siglos, habla precisamente de la existencia de un Dios que tiene cuidado sobre su pueblo. Dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¡Wow! ¡Qué promesa! Así como los cielos nuevos y la tierra permanecen, así, de esa forma, permanecerá mi pueblo. Así que, bueno, cuando la mano de Dios está detrás de algo, no se puede revocar. Por eso Pablo dice que cuando Dios llama a alguien o cuando Dios regala algo, es definitivo, no se puede revocar. Por eso dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A esto se refiere. Continúo leyendo el versículo 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aquí Pablo menciona un mismo criterio sobre los judíos incrédulos y sobre los gentiles creyentes, ¿verdad? Ustedes judíos, como nación, fueron más desobedientes que los gentiles, ya que teniendo la ley de Dios, los profetas y los apóstoles que les anunciaron claramente a su Mesías, en vez de aceptarlo, lo crucificaron. Y aún con todo esto, Dios no les ha cerrado la puerta al cielo. Por otro lado, ustedes gentiles, dice Pablo, antes eran unos desobedientes en cuanto a las cosas de Dios, pero recibieron misericordia de parte de Él en virtud de la desobediencia de los judíos. Ahora, de la misma forma que Dios tuvo misericordia con ustedes, gentiles, todos los judíos que crean
también alcanzarán misericordia. Esto es importante siempre entenderlo, porque hay personas que creen que los judíos ya no tienen nada que ver en los asuntos de Dios, ¿verdad? Ya los mandaron a la basura, ya los descartaron para siempre. Y Pablo nos dice absolutamente todo lo contrario. Sobre esto nos comenta el teólogo Stott. Una vez más detectamos la cadena de bendiciones, en la que la desobediencia de Israel ha desembocado en misericordia para los gentiles, la que a su vez llevará misericordia a Israel. ¿Se acuerdan de este rebote que vimos hace unos estudios? Los judíos bendiciendo a los gentiles y luego los gentiles bendiciendo finalmente a los israelitas. Dice en Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En resumen, nos dice Pablo, Dios ha declarado que todos estamos en desobediencia para poder tener misericordia de todos también. ¿Se acuerdan, verdad? Que vimos esto de que Dios ha encerrado todo bajo pecado. Y sobre esto nos dice el doctor Mo. Pablo aquí hace un comentario final sobre este proceso por el cual Dios ha utilizado la desobediencia de los gentiles, o sea, de las demás naciones, y de los judíos para derramar su misericordia sobre ambos. Finalmente, cuando nosotros, tanto judíos como gentiles, nos encontremos en el cielo, lo único que vamos a poder decir ambos es que si estamos ahí fue por la misericordia de Dios. Fíjate cómo lo dice Pablo en Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta es la misma idea, ¿verdad? En otras palabras. Todos estamos bajo pecado y todos podemos disfrutar también de la misericordia de Dios. Entonces, como estamos viendo, en este libro de Romanos se nos habla de la desobediencia humana y en Gálatas se nos habla del pecado humano. En ambas cosas, estando en desobediencia y en pecado, pues resulta que estamos prisioneros. Y solamente, nos recuerda Pablo, será a través de la misericordia de Dios, por la fe en Cristo, que vamos a poder ser rescatados. Continúa Pablo en Gálatas 3:24 diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se acuerdan de ese ayo, verdad? Ese ayo era como nuestra nana, como nuestro abogado, como nuestro tutor, ¿no? Que se encargaba de cuidar a los niños en esa época. Y era una persona, y aquí precisamente Pablo compara a la ley con ese ayo, ¿no? Ese ayo que nos guiaba, que guiaba y cuidaba a los niños, y la ley que nos hizo llegar a Cristo. Así entendemos que cuando Dios dice que tendrá misericordia de todos, se refiere a todos aquellos que crean. No olviden este punto, no olviden este punto. Cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de perdón, ¿verdad? Estamos hablando de una situación condicional. Es en virtud de que nosotros creamos, de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros reconozcamos la persona y la obra de Jesús. Es clásico, ¿verdad? El versículo que todos nos sabemos de memoria. Recurrimos a él por la claridad que nos da en este sentido siempre, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?
vemos aquí lo que Jesús hizo por el mundo, lo que Dios hizo por nosotros. Dio a su Hijo único. Y después viene la condición que Dios requiere para cerrar el círculo de la bendición. Lo que nosotros tenemos que hacer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios pone la medicina en la mesa y a nosotros nos toca tomárnosla. Cuando Pablo está diciendo que va a tener misericordia de todos, no quiere decir que al final toda la humanidad se va a salvar siguiendo la lógica de decir que como Dios encerró todo bajo desobediencia, entonces también Dios salvará a todos. Esta es una idea que yo creo que es la idea más arraigada en la mente humana en todas partes. Tú escucha a cualquier persona hablar acerca del cielo y acerca de todo esto, y todo el mundo da por hecho que al final todo el mundo va a ir al cielo. Esto es algo que está muy arraigado, ¿verdad? Y dicen, no, pues nos vamos a ver allá. Y esto siendo una realidad, no quiere decir que sea para todos. Esta es una corriente de pensamiento que se llama universalismo, la cual dice precisamente que todo el universo al final se va a salvar. Pero esta es una interpretación mal hecha de Juan 3:16, ¿verdad? Y de otros versículos más, en el sentido de leer la palabra todos, sin freno, sin reparo, y sin tener en cuenta la enseñanza del Nuevo Testamento que asegura que no todos se salvarán. Si todos se fueran a salvar, pues Jesús nunca habría hablado del infierno, nunca habría hablado de la condenación, nunca habría hablado de los apartados, de los condenados. Pero vuelvo a insistir en la verdad que está revelada en Juan 3:16. Dios ha puesto el remedio, pero nosotros tenemos que apropiarnos de ese remedio. Porque si no, no se hará efectivo el sacrificio de Jesús en nosotros. Se quedará en la mesa, pero si no lo tomamos, no en automático seremos salvados. Así que Pablo comienza este verso diciendo que todos están en desobediencia, judíos y gentiles, y la única forma de salir de ella es por medio de creer. Recuerden, creer es la condición de condiciones. Nadie se podrá salvar sin creer en la obra y en la persona de Jesús. Bueno, entonces Israel fue el instrumento que Dios usó para hacernos llegar el conocimiento de Dios que bendeciría a toda la humanidad. Pero como ya vimos, ni la frase todo Israel será salvo implica que todos los descendientes sanguíneos de Abraham se salvarán en automático, sino solo los que se arrepientan y se conviertan, algo que pasará abundantemente con ese grupo de personas, ¿verdad?, que la Biblia le llama remanente fiel, que se salvará cuando vean en persona, ¿verdad?, el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? Después de todo estas verdades que Pablo acaba de decir, lo veo cayendo de rodillas, ¿verdad? Y diciendo este versículo, porque Pablo nos viene diciendo que todos somos pecadores, ¿verdad?
nos ha mostrado lo que Dios hizo por nosotros al mandar a Cristo a morir por nuestros pecados, resucitar para que nosotros fuéramos justificados. Nos habló de que ya reconciliados, nosotros estamos en unión con la muerte y resurrección de Jesucristo. Nos habló de la ley, nos dijo cómo vivir en el Espíritu y de cómo a partir de que todos los gentiles que se tengan que salvar se salven, vendrá la reivindicación del remanente de Israel. Y antes de continuar hablando de las consecuencias prácticas del Evangelio, hace esta parada y la hace precisamente para elogiar a Dios por la grandeza de todo lo que ha venido exponiendo en estos 11 capítulos que hemos estudiado. Estas expresiones se llama una doxología. La doxología son las palabras que alaban y dan gloria a Dios. Así que en este momento en que ya Pablo, saturado de tantas verdades preciosas, ¿verdad?, hace esta parada y dice, qué profundo es esto, ¿verdad? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo da estas palabras de asombro, ¿verdad?, ante todo lo revelado y ante todo lo compartido en esta carta. Entonces, después de hablar, ¿verdad?, de esta bondad, de esta tolerancia y de esta paciencia de Dios, de todas las riquezas de su gloria, de la misericordia, que Él es rico para todo aquel que lo invoca, de esta sabiduría de Dios, piensa en la riqueza de cómo concibió la forma de salvación. Que esto es, yo creo que lo que no solo debe asombrar a Pablo, sino también a nosotros, pensar cómo Dios concibió esta salvación que se nos da a conocer en el Evangelio. Porque, en primer lugar, si nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio, nosotros no hubiéramos podido entender pues, los planes que Dios tenía para nosotros para salvarnos. Pero precisamente nos fueron revelados y al ver no solo lo que está implícito en el acto mismo de la salvación, como es el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, el amor de Dios, o sea, no solamente está implícito esto, ¿verdad?, sino también el hecho de que esta salvación ha sido puesta a nuestro alcance y no solo eso, sino que nosotros la hemos tomado. Así que todos, al pensar en estas verdades, tendríamos que unirnos con Pablo y exclamar junto con él, qué profundidad, qué indescifrable es lo que Dios hace, ¿verdad? ¿Quién hubiera podido concebir esta salvación tan grande sino solo Dios? Dice en el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Verdad? Aquí todavía sigue el asombro de Pablo sobre las decisiones y sobre los planes que Dios ha tenido. ¿Quién le ha podido aconsejar a Dios? Pues absolutamente nadie, ¿verdad? ¿Quién ha podido entender en totalidad la mente de Dios? Pues nadie. Sería absurdo pensar que alguien pudiera entender completamente la mente de Dios. Como lo hemos dicho, pues esto es imposible para nosotros, pues simplemente en razón de nuestra condición humana, que nos llena de limitaciones, ¿verdad? Y nos llena de muchos impedimentos para entender plenamente a Dios. Por eso el profeta Isaías nos explica por qué no podemos más que asombrarnos cuando nos enfrentamos ante estas grandes verdades de Dios que han sido reveladas. Acuérdense que pues la Biblia es un libro limitado.
La Biblia no tiene todas las explicaciones de lo que es Dios y de todo lo que es y de todo lo que ha hecho y de todo lo que hará, ¿no? Es una minúscula parte lo que necesitamos para conocerlo, para salvarnos, está revelado, pero sería imposible, ¿verdad? Contener en un libro o en muchos todo lo que es la mente y el concepto divino. Entonces, el profeta Isaías nos hace precisamente una reflexión sobre nuestras limitaciones en este sentido. Y dice, porque mis pensamientos, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A ver, escucha, humano, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es así como una pastillita de Ubicatex, humanito, para que te des cuenta de que en dónde estás tú y dónde estoy yo, ¿verdad? Estamos en niveles diferentes, estamos por mucho distantes de su capacidad, del conocimiento, del entendimiento y de la inteligencia de Dios. También estamos muy distantes de su capacidad de amar y de compartir. Continúo en el versículo 35. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, si leemos juntos estos dos versículos, primero dice, ¿quién entiende la mente de Dios? O ¿quién le aconsejó para que hiciera lo que hizo? Y después dice, ¿quién le dio a él algo, verdad? Para que nosotros lo podamos recompensar. Este versículo le habla a todos aquellos que creen que merecen algo de Dios, que por alguna razón piensan que Él está en deuda con ellos y hasta le exigen. Y aunque este pensamiento, dicho así, como lo estoy diciendo, parece absurdo, es un pensamiento que vive en la mente de muchas personas que creen que Dios tiene obligaciones hacia ellos. Por eso le exigen. Por eso vemos a personas, ¿verdad?, reclamándole a Dios o diciéndole por qué no les ha dado y muchas cosas. Estas personas pues no han leído Isaías, ¿verdad? Esos versículos que acabamos de leer. No entienden nada. No se han ubicado en lo más mínimo. Les falta entender lo que confesaba Abraham cuando decía que él solo era polvo y ceniza. Abraham, este gran hombre usado por Dios, él decía en Génesis 18, ¿verdad? Yo soy polvo y ceniza. Aquí vemos un hombre perfectamente ubicado en su contexto y en su realidad. O como también diría Pablo, ¿verdad?, que somos polvo mojado, es decir, somos barro, somos lodito en manos de un alfarero. Fíjate cómo dice el Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Yo creo que este hecho de que Dios sepa quiénes somos nosotros, aunque nosotros no sepamos qué somos, hace que Dios se compadezca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sí sabe que somos polvo. Así que tiene de nosotros misericordia, tiene compasión y qué bueno. ¿Qué le podemos dar a Dios para que esté en deuda con nosotros? Pregunta Pablo. Dime qué le darás a Él que no te ha dado Él primero. Y es que, pues como les decía, vemos cómo surge la arrogancia y el orgullo humano, que pueden creer que esto es posible, que pueden creer que haciendo algo ellos mismos podrán convencer a Dios de que tenga compasión o que lo salve. Esto es absurdo, ¿verdad?
Y entonces vemos cómo existe dentro del pensamiento humano este pensamiento absurdo de querer chantajear a Dios. Pero ¿con qué lo vas a chantajear? Lo único que convence a Dios para tener compasión de ti y salvarte es que te refugies en la sangre de su Hijo Jesucristo. Nada más tiene el valor y nada más convence a Dios de que tú puedes ser salvado. Comenta Stott: nosotros no somos consejeros de Dios. Él es nuestro consejero. Nosotros no damos a Dios. Él es quien nos da. Dependemos enteramente de Él para enseñarnos y salvarnos. La iniciativa, tanto para la revelación como para la redención, corresponden a su gracia. O sea, Dios tuvo la iniciativa de decirnos cómo, ¿verdad? Era la redención y cómo llevarla a cabo, y todo ha sido a través de su gracia. Continúa diciendo este teólogo: el intento de invertir los papeles equivaldría a destronar a Dios y deificarnos a nosotros mismos, es decir, hacernos nosotros mismos dioses. De tal modo que la respuesta a las dos preguntas de los versículos 34 y 35 son nadie. ¿Cuáles son las preguntas de los versículos 34 y 35? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y aquí Stott nos dice la respuesta es absolutamente nadie. Ok, dice el versículo 36, porque de él, fíjate cómo termina Pablo hablando de Dios, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces es precisamente, ¿verdad?, por esto que está diciendo Pablo, que nosotros no somos dioses y que por el contrario dependemos completamente del Dios verdadero. Todo procede de Él, todo existe por Él y todo es para Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando Pablo menciona todas las cosas, debemos pensar en todo lo que ha existido antes, lo que existe ahora y lo que existirá después, hablando de cosas materiales y de cosas espirituales, porque Dios está más allá del tiempo, de la existencia, porque Él controla todo y Él es el dueño de todo. Y entonces la conclusión a la que deberíamos de llegar todos y que Pablo llega es: a Él sea la gloria por todos los siglos. Y nos tendríamos que juntar con su amén y todos decir sí, amén. Si de Él todo procede, si todo lo que ha hecho Él y todo es para Él, entonces también la gloria debe ser para Él. Entonces, pues desechemos todas aquellos pensamientos soberbios de personas infladas que de alguna forma pretenden robarle la gloria a Dios. El orgullo humano en todo su esplendor no solo hunde al que lo posee, sino que también ofende a Dios. Estos pequeños diosesitos, ¿verdad?, son como mosquitos molestos que solo se aguantan entre ellos. Se han olvidado que no son nada y que solo pueden aspirar a hacer algo por medio de Dios. Entonces debemos orar para que Dios nos libre de algún momento de tener soberbia, arrogancia y de pretender ser algo fuera de Dios. Para que tú puedas amar a Dios, debes conocerlo primero. Es hasta que lo conoces que entonces lo puedes adorar y darle el lugar que realmente merece tener en tu vida. Y como lo hemos dicho también, para que conozcas a Dios, para que tu fe crezca, tienes que dedicarle tiempo a su palabra. No hay otra fuente de información
más que la palabra de Dios. Todo lo que los demás digan, las filosofías humanas, son eso, son humanas y por lo mismo no tienen el peso ni el valor que tiene la palabra de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.